Vamos a continuar revisando ahora el tema del dogma de la biología molecular. El ADN difiere del ARN en el azúcar que forma su estructura. En el caso del ADN, el azúcar es la desoxirribosa y en el caso del ARN, el azúcar o el residuo de azúcar del nucleótido es la ribosa. También difiere el ARN de que uno de sus nucleótidos es ser uracilo en lugar de ser la timina. Estas serían las diferencias en el tipo de molécula que forman al nucleótido y es la manera de poder identificar cuándo es una secuencia de ARN y cuándo entonces se trata de una secuencia de adenosín desoxirribosa o ADN. Otra de las características del ARN es que es monocatenario. Eso quiere decir que solamente hay una hebra de este ARN. Recordemos que el ADN es bicatenario, es una doble hélice. Tiene dos hebras que están unidas entre sí, a diferencia del ARN, que solo es una hebra. También el ARN es una hebra que se enrolla sobre sí misma y que se organiza formando estructuras secundarias y formando estructuras terciarias. Tiene diferentes funciones. El ARN no solamente es una hebra que va a ir después a transcribirse. También puede ser un catalizador, como las ribosimas. O también son precursores del ARN ribosomal, que después a todos estos tipos de ARN revisaremos detalladamente. Sin embargo, el más común y el más abundante es el ARN mensajero. La estructura del ARN mensajero es la siguiente. Tiene una capucha o una caperuza, que si nosotros vemos la imagen superior derecha, podemos identificarla como una estructura con 3 fosfatos. Y es un guanosín trifosfato metilado. Este guanosín trifosfato metilado pues sería la primera porción del ARN mensajero antes de la secuencia copiada del ADN. Este guanosín trifosfato metilado se une a un grupo hidroxilo de la ribosa y a la cola polía. O sea, el guanosín trifosfato está unido a la ribosa ya del primer nucleótido del ARN. Y después de la secuencia de nucleótidos, viene una nueva estructura o parte de la estructura del ARN, que es una secuencia de poli A o cola de poli A. Y juntos, la capucha, la secuencia copiada del nucleótidos que provienen de la transcripción del ADN, pues tenemos después la cola de poli A y en su conjunto forman al ARN mensajero. Además del mensajero, también existe ARN ribosomal y ARN de transferencia. El ARN ribosomal tiene muchos buses y bases apareadas que se asocian con proteínas para formar los ribosomas. En los procariotas, este ARN ribosomal
es 16S, 23S y 5S, y en los eucariotas es 182, 28S, 5S y 5,8S. Este 16, 23, 5, 28, 5 es una forma de referirse al peso molecular de la secuencia del ribosoma. Entre más pequeño es el número, menor es el peso molecular, y entre más grande es el número, mayor es el peso molecular. Por otro lado, el ARN de transferencia tiene una forma de hoja de trébol. Es pequeño, solamente tiene una secuencia de 80 nucleótidos. Y estos nucleótidos están modificados. La ribotimidina, la pseudouridina y la hidrouridina. Entonces, hay modificación en los nucleótidos, y esto es una forma de reconocer al ARN de transferencia. Entonces tenemos al ARN mensajero, al ARN de transferencia y al ARN ribosomal. El ribosoma es una proteína, como se ve en esta imagen, y al interior de esta proteína pues se encuentra inserto el ARN ribosomal con sus diferentes tamaños de subunidades, desde 60S hasta 40S, dependiendo si esa célula es procariota o esa célula es eucariota. Vamos a iniciar ahora, una vez que revisamos las características del ARN, porque en la sesión pasada nos enfocamos al ADN y ahora en esta sesión iniciamos con el ARN. Bueno, vamos a revisar, por lo tanto, pues los procesos del dogma de la biología molecular. El primero de ellos es la replicación. La replicación se lleva a cabo en el ADN, y esta replicación es bidireccional. Quiere decir que puede ir de 5' a 3' o de 3' a 5'. Decirlo de otra manera, para los que estamos iniciando con el estudio de esto, de la izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si es de izquierda a derecha de esta diapositiva, vamos de 5' a 3', y si es de derecha a izquierda, vamos de 3' a 5'. También es semiconservadora y tiene un origen de replicación que se le conoce como horquilla de replicación. En las células procariotas existen múltiples puntos de inicio de esta replicación. Pero estos inicios de replicación pues son comandados por un conjunto de factores que se unen en sitios específicos del ADN para iniciar con la copia o la replicación de otra hebra idéntica de ADN. La replicación se da cuando existe la señalización para una división celular. Ese es el momento en que la replicación inicia en el núcleo. Esta replicación tiene un conjunto de proteínas involucradas, donde se encuentra la topoisomerasa, la RNA primasa, la helicasa y la ADN polimerasa. Todo esto un conjunto proteico
está involucrado en el proceso de replicación. Para poder lograr esta replicación, se utilizan también nucleótidos porque se abre la doble hélice de ADN, pero tiene que, a esa hebra sencilla, que es la que queda una vez que se abre la doble hélice, se le tienen que ir colocando nuevos nucleótidos complementarios para ahora crear una doble hebra de ADN, o sea, dos dobles hebras de ADN. Y entonces esos nucleótidos que se van incorporando a la hebra sencilla recientemente abierta son desoxirribonucleósidos, el DGTP, el DATP, el DTTP y el DCTP. Con la finalidad, estos 4, de ser utilizados como secuencia complementaria por la ADN polimerasa. Esta replicación inicia con un cebador, o sea, con una secuencia que es la que se va ampliando o la que se va alargando de 10 pares de bases, y este cebador o esta reacción es catalizada por la RNA primasa. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que concluido todo este proceso tengamos, en lugar de una doble hebra de ADN, 2 dobles hebras de ADN, con la finalidad de que una vaya, se quede con la parte de la célula que se divide en dos. Una se quede con una parte de esta célula que se divide en dos y la otra se vaya con la parte complementaria. Otras imágenes que nos representan esta replicación celular, donde nuevamente identificamos que existe un origen, que existen cebadores, que son estas secuencias cortas de ADN, que son las que, a partir de las cuales, pues se inicia con el proceso de replicación. En esta imagen también vemos a la horquilla que se va formando, que se forma para lograr la replicación de ADN. La transcripción. Replicación significa, como revisábamos anteriormente, copiar la hebra de ADN y tener a partir de una doble hélice 2 dobles hélices en el ciclo de división celular. La transcripción es la síntesis de ARN. Y para la síntesis de ARN, en donde la base de síntesis es esta doble hebra de ADN, está involucrada la ARN polimerasa. A diferencia de la replicación, esta síntesis no requiere un cebador. El ADN molde, que es el que se encuentra en esta imagen con líneas continuas azules, es el molde que se copia en sentido de 3' a 5'. Y la hebra crece en el sentido de 5' a 3'. Los ribonucleótidos, trifosfato, ATP, GTP, UTP y CTP, son los precursores de la cadena. Identifiquemos en esta imagen las diferencias. Recordemos que guanina es el nucleótido que
complementa o que se complementa en unión con citosina. Y si esto fuera una secuencia de ADN, entonces adenina tendría que tener como nucleótido complementario timina. Pero en lugar de tener timina, en esta hebra, el nucleótido complementario es uracilo. Esta es la manera de poder identificar que esta secuencia de nucleótidos o esta hebra no es una hebra de ADN, esta es una hebra de ARN, porque en lugar de timina hay uracilo. Muy bien, para poder entender cómo es que se copia una secuencia de ADN y se forma una secuencia de ARN, pues tenemos que identificar las proteínas involucradas en este proceso. Primero, en el ADN es una hebra, sí es una hebra continua, pero que tiene nucleótidos que son identificados por los promotores para iniciar la transcripción, o dicho de otra manera, la copia de la hebra de ADN. Las proteínas que son el complejo transcripcional se unen a la región promotora. En un primer momento, la ARN polimerasa 2. Esta ARN polimerasa 2 se une inmediatamente antes de que inicie la secuencia del gen. Ese sitio se le conoce como región promotora. Los promotores tienen una primera secuencia que se le conoce como caja Tata, que está a 25 pares de base río arriba de donde inicia la secuencia de un gen en dirección 5'. La segunda secuencia se encuentra a 70 pares de base después del inicio de la secuencia de un gen. Esta es CAT. Cuando se une la ARN polimerasa a la región promotora del gen y a esta ARN polimerasa se le une el factor de transcripción sigma, se inicia el desenrollamiento de la hebra. Esta es la señal o esto es lo necesario para que se abra la hebra y para que inicie la transcripción. Entonces, este complejo transcripcional formado por ARN polimerasa y el factor sigma se van desplazando en la hebra. Quedamos nuevamente en dirección de 5' a 3', que es de izquierda a derecha. Se van desplazando y en la medida que van pasando por la hebra, la van desenrollando. Y a su vez, la van copiando. Y como producto de esa copia, se obtiene ARN heterogéneo. Es una copia fiel, digamos una copia tal cual se encuentra el gen o la secuencia del gen en esta hebra de ADN. Y por lo tanto, esta secuencia o esta nueva secuencia, que aquí se representa en color azul, contiene tanto intrones como exones. Otra de las cosas que podemos observar en esta imagen es que existe un sitio de inicio en la copia de este gen, pero también un sitio de término. Y en el momento que esta secuencia de término aparece, entonces en ese momento tanto la ARN polimerasa como el factor sigma se desprenden
de la hebra y concluye el proceso de copia o transcripción. Otra de las cosas que también nosotros observamos en esta imagen es que en la medida en que este complejo transcripcional avanza por el gen o por la secuencia del gen, este factor sigma junto con la RNA polimerasa van abriendo la hebra y en la medida que se desplazan, esta hebra se vuelve a cerrar o a enrollar. No se mantiene abierta, solamente se abre tras el paso o tras el desplazamiento de la RNA polimerasa y del factor sigma. Por lo tanto, en términos de organización, el gen tiene una región promotora, tiene en esa región promotora una secuencia conocida como caja Tata, que es identificada o reconocida por este complejo transcripcional que está formado por la ARN polimerasa y el factor sigma. Hay una secuencia que es la que se copia, que es la secuencia del gen, y también hay un sitio de término, que es, este sitio de término también son secuencias de nucleótidos que son reconocidas como secuencias de término. Esto no es un término físico donde haya alguna cosa que bloquee el paso de la ARN polimerasa, un bloqueo físico de su desplazamiento. Realmente lo que hay ahí es una secuencia de nucleótidos. Todo el momento en la hebra son secuencias de nucleótidos que son reconocidos como señales de terminación del proceso de transcripción. Muy bien. Y como producto de esta transcripción, pues decíamos que tenemos ARN que tiene tanto intrones como exones. Estos intrones y estos exones son secuencias que después van a ser algunas de estas eliminadas. Cuando el ADN se copia ahora en una secuencia de ARN, pensemos que es una secuencia no final de un ARN. Es digamos, una molécula, una secuencia precursora de un ARN maduro. Tiene que haber procesos de corte y empalme. ¿Qué es lo que se corta o qué es lo que se elimina de esta reciente hebra de ARN copiada? Los intrones. Los intrones son secuencias que no aparecen en el ARN maduro y son eliminados por las ribonucleoproteínas nucleares. Son eliminados. Es una forma de, de procesar, de depurar, de realizar un abordaje posterior a la copia con el fin de que esa secuencia nativa, esa secuencia tal cual sale del ADN, pues sufra una transformación. Y esa transformación la sufre cuando los intrones son cortados por las ribonucleoproteínas. Y nuevamente, ¿qué es lo que delimita o quién determina estos cortes? Pues las secuencias que se encuentran flanqueando a estos intrones. Estas secuencias repetidas, adenina, guanina, guanina, timina, y adenina, guanina, guanina, timina. Estas secuencias en el ADN
que posteriormente van a ser copiadas en el ARN y que, si nosotros observamos la imagen de la derecha, podemos observar ahora que este ARN inmaduro tiene una secuencia nucleotídica del gen, que son los exones. Después vienen los intrones, que están flanqueados por adenina, uracilo, guanina. Uracilo, guanina, adenina. Y es precisamente estas secuencias de nucleótidos lo que señala que dentro de ellas o al interior de esta secuencia se encuentra un intrón. Sí, porque sería increíble pensar que las ribonucleoproteínas nucleares reconozcan a los intrones por color, por forma, o no, pues no hay ninguna posibilidad. Lo único que se reconoce cuando se copia, cuando se transcribe, como sinónimo de copiar, cuando se replica, lo único que se conoce, las únicas señales al interior de la secuencia, son estos pequeños nucleótidos o bases que son los que señalan todos los procesos que puedan pasar en una hebra. En el caso particular de esta ARN, la adenina uracilo-guanina, el uracilo-guanina adenina, son las señales o las secuencias que son reconocidas por las ribonucleoproteínas para indicar que en esa posición al interior se encuentra un intrón y que por lo tanto es necesario eliminarlos. Es necesario eliminarlos para que al final lo que quede sea solamente los exones. Y esos exones, o esa secuencia de exones, que después son unidos, porque si hay cortes, pues hay fragmentación, pero después de la fragmentación se unen estas secuencias que son unidos como resultado de esa unión, pues resultan ahora sí el ARN maduro. En esta imagen nosotros tenemos el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Ya habíamos al menos descrito que el ARN ribosomal son secuencias de ARN que forman parte de los ribosomas, de proteínas que forman a su vez a los ribosomas. Sobre el ARN de transferencia solo habíamos dicho que tenía aproximadamente 80 nucleótidos. Pero el ARN de transferencia tiene la función de reconocer, de reconocer a los aminoácidos y acarrearlos a los ribosomas en el proceso de transcripción. Entonces, quien reconoce a los aminoácidos los lleva a los ribosomas para que se forme los polipéptidos, pues son los ARN de transferencia. Esa es su función. Y la función del ribosomal es formar parte de la estructura del ribosoma, que es el sitio donde se realiza el proceso de transcripción o formación de un polipéptido a partir de la hebra de ARN mensajero que se copió en el ADN. Después que nosotros tenemos, o que la célula tiene, porque nosotros no, ¿verdad? Después de que la célula forma un ARN mensajero maduro,
Entonces, ese ARN mensajero maduro se va a ir a traducir a los ribosomas. La traducción es el siguiente punto del dogma de la biología molecular. Y nuevamente, en ese ARN mensajero maduro solamente tenemos una secuencia de nucleótidos lineal, una secuencia lineal. Y esa secuencia lineal ahora tiene que ser traducida a una cadena de polipéptidos, que después se va a organizar como una proteína. Bueno, esta secuencia lineal, nuevamente, tiene fragmentos de secuencia que son reconocidos como de inicio, o sea, donde iniciar la traducción. Y los codones, que son secuencias de 3 nucleótidos, que se reconocen como de inicio, es AUG. AUG, la secuencia de este ARN mensajero, va a ser leído o traducido como el sitio de inicio de la traducción. Ahí se inicia con la formación del polipéptido. Recordemos nuevamente que lo que tenemos aquí solamente es una secuencia de nucleótidos que tienen que ser leídos. A partir de AUG, esta secuencia va a ser leída en tripletes. El siguiente o las siguientes tres o los siguientes 3 nucleótidos pueden ser, por ejemplo, CCU. Y si los siguientes 3 nucleótidos son CCU, entonces ahí se va a colocar una prolina. Si los siguientes 3 nucleótidos ACCU son, por ejemplo, AAA, entonces a esa prolina se le va a unir por medio de un enlace peptídico una lisina. Si los siguientes 3 nucleótidos en la hebra son CGA, entonces a prolina lisina, en lisina se le va a unir una arginina. Y entonces en ese momento empieza el crecimiento de una nueva hebra o una nueva cadena polipeptídica, ya no de nucleótidos, sino de aminoácidos que se han unidos por enlaces peptídicos. Y cuando están unidos así, entonces ya es un péptido que está en crecimiento. Tantos aminoácidos van a ser unidos como el tamaño de hebra que esté siendo traducido. Cuando en esa hebra se identifican estos tripletes, UAA, UAG o UGA, cuando alguno de estos aparece en la hebra, en ese momento concluye el proceso de traducción. Estos 3 codones son señales de concluir o de terminar con el proceso de traducción. Otra de las cosas del código genético, que es lo que estamos observando aquí en esta imagen, es que es redundante. Esto es algo interesante. Si se lee en esta secuencia de nucleótidos de ARN UUU, o si aparece UUU, esto se va a traducir como una fenilalanina. Pero si aparece UUC, también se va a traducir como una fenilalanina. Nuevamente, otro ejemplo, si aparece UUA, o sea, uracilo-uraciloadenina, uracilo-uraciloguanina, UUG, esto se va a traducir como una leucina. Leucina, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo tiene también otros
otros codones que son traducidos como leucina, CUU, CUC, CUA, CUG. Es muy redundante la leucina. Y hay algunos que son menos redundantes, por ejemplo, la histidina, por ejemplo, la fenilalanina. Esta redundancia en el código genético, pues permite poder tener muchas opciones en la secuencia que puedan ser traducidas como el mismo aminoácido. Porque recuerden que nada más tenemos 20 aminoácidos posibles para formar a las proteínas. En esta imagen, nosotros tenemos otra representación gráfica del crecimiento de una hebra polipeptídica. Vamos a identificar en la imagen nuevamente al ARN de transferencia. Que en la imagen de la izquierda se encuentra representado de color verde. Y es bonita o es muy interesante la imagen porque ustedes pueden ver del lado inferior del ribosoma la hebra de ARN representada. Que aquí para fines gráficos se organiza en tripletes, ¿verdad? Pero esto es una secuencia lineal. Pero para fines gráficos se organiza en triplete. AUG es reconocido por el ARN ribosomal como una metionina. Y esa metionina, ese aminoácido metionina, se encuentra en la parte superior del ARN ribosomal. Siguiendo la traducción en el ribosoma, el siguiente nucleótido es GCA. Ahora, el ARN de transferencia que trajo y reconoció a metionina le entrega a este nuevo ARN de transferencia específico para alanina, a metionina y se le une por medio de un enlace peptídico. Se reconoce el codón, se trae alanina y entonces en ese momento ya no es un aminoácido libre, esto es un dipéptido que está formado por una metionina y una alanina unidos mediante enlace peptídico. En este mismo crecimiento de la hebra del péptido, nuevamente otro ARN de transferencia específico para asparagina reconoce el codón de asparagina que es adenina adenina uracilo. Es reconocido el codón y por lo tanto entregado el aminoácido asparagina para que se una al dipéptido en formación que estaba formado por metionina, alanina y ahora por asparagina. Y ya tenemos un tripéptido y esta formación o este crecimiento del péptido va a ser posible en la medida en que los siguientes codones de la hebra de ARN sean reconocidos por una ARN de transferencia y continúe el crecimiento de la hebra de péptido. Para que al final haya un polipéptido que tenga la posibilidad de convertirse en una proteína funcional. Estos pasos de elongación se repiten hasta que quede un codón o hasta que se encuentren con un codón de terminación, ya lo decíamos en la diapositiva pasada. En el momento que se encuentren con un codón de terminación UGA, UAG o UAA, en este momento se marca como señal para que el péptido que está sintetizándose sea liberado. ¿Sí? Y entonces ese péptido se ha llevado, este péptido recién formado, se ha llevado al reticulón endoplásmico rugoso, ahí se ha trasladado al aparato de Golgi, se empaqueta en vesículas
y entonces viaje a la membrana celular, con la finalidad de que esa proteína, si va a ser usada fuera de la célula, sea liberada. Otra de las cosas que también es muy interesante en la formación de una nueva hebra de péptido que después se va a convertir en una proteína es el procesamiento posttraduccional. Quiere decir que una proteína no solamente está formada por una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y en algunos casos cuaternaria. No solamente son eso. Hay modificaciones posttraduccionales, después de que se traduce la hebra de ARN, que implican la fosforilación, la glucosilación, la hidroxilación o la adición de otros grupos, como grupos acetilo, la ubiquitinación, de hecho, a aminoácidos específicos al interior de la proteína. Si nosotros observamos estas hebras de péptidos o este polipéptido en una secuencia lineal, nosotros podemos observar que en este tercer aminoácido hay este tercer aminoácido fue fosforilado. Aquí hay 3 metilaciones, una ubiquitinación, una acetilación. Y en el siguiente una fosforilación y en los siguientes ubiquitinaciones, acetilaciones y metilaciones. Todas estas marcas posttransduccionales son necesarias para la función de la proteína. No solo basta con estar constituida en un polipéptido, sino que además tiene que haber procesamientos que son marcados estos procesamientos con estos grupos que se unen a los aminoácidos específicos para garantizar la función correcta de una proteína. Gracias por su atención.